Hola, bienvenidos a mi canal de Suculentas Don Suculento. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero comentarte mis trucos para saber si una suculenta es de sol, de sombra o de media sombra. Debo contarte que para lograr que las suculentas tengan una belleza de forma, como yo digo, tipo modelo de Victoria's Secret, es muy importante darles la luz correspondiente. Pero esto no siempre es fácil, porque hay variedades que se pueden llegar a quemar con el sol. Para poder saber cómo colocar una suculenta, debemos de observar muy bien cómo se comporta con la luz. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tienes que saber es que existen muchos tipos de suculentas y cada variedad y cada tipo, cada variante, pero también cada tipo de suculenta o cada familia de suculentas se comporta de una forma diferente. Así que lo ideal es tener ante todo un lugar de sombra neutra. Por ejemplo, aquí yo tengo un lugar de sombra iluminada. Esta es una sombra iluminada que se obtiene con una malla sombra del 50%. Esta malla sombra del 50% está colocada y tiene alambres. Esto es muy importante para que pare el granizo. Ahí puedes ver tú los alambritos que tiene como tejidos. Aquí esto hay que tejerlo para que si cae el granizo no tumbe la malla. Y esta luz de 50% es un término medio alto para las suculentas de cualquier tipo. Sin embargo, va a haber suculentas que necesiten más sombra y otras suculentas que necesiten más sol. Pero este es mi término medio. Ahora te voy a enseñar el lugar en donde tengo suculentas de sombra y cómo lo logro. En esta parte de aquí tengo plástico lechoso. ¿Qué es este que está aquí? Un plástico lechoso te va a dar mucha luminosidad, pero te va a dar una luminosidad de sombra. En esta sección de sombra tengo incluso plantas de sombra colocadas con plástico lechoso. Mira, apenas las estoy colgando y se ven muy bonitas. Pero es la misma sombra con muchísima luminosidad para suculentas. Y esta luz es perfecta para crear guarderías de suculentas en donde tengamos bebés, hojas de bebés, es donde yo ocupo esta luz de sombra luminosa. Es verdad que como 4 horas en la tarde me cae algo de sombra, digo de luz solar directa, pero no tan directa. Y esto le gusta a los bebés. Con los bebés tienes que tener cuidado porque si no se pueden quemar las hojas. Y como puedes ver, esta ubicación les encanta. Mira, por ejemplo, estos orostachis, los lindos que ya van. Y esta también. Bueno, estas suculentas ya necesitan más sol, evidentemente, porque si no luego etiolan. Pero incluso una ubicación como esta les encanta y es la ubicación que yo ocupo para reproducir plantas. Mira, estos Capitelia Campfire ya necesitan más luz. Llega un punto en que necesitan más luz y a veces, también no creas, por ejemplo, estas Haworthias son de más sombra. Entonces las vamos a llevar más para acá, luego se me complica un poco el asunto. Porque si no se pueden llegar incluso a quemar. Pero bueno, ahí están bien. También no es que les haya dañado tanto el solecito de esta tarde. A estas Haworthias son de sombra completamente. No les debe caer nada de sol directo porque luego se hacen feitas. Ay amigos, y miren estas echeverrías qué bonitas van. No hay nada más bonito que sembrar bebés. Los bebés los siembro en esta ubicación y les encanta, se dan muy bien. Cuando ya empiezan a crecer es momento de traspasarlos al área de luminosidad. Como estas, por ejemplo, o estas ya están listas para ser traspasadas a mi área de luminosidad. ¿Qué sería en esta zona? En esta zona es el área de luminosidad que tengo y aún así está protegida con malla sombra del 50%. Protejo con malla sombra del 50% porque si no, las suculentas se pueden quemar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que una suculenta necesita todavía más sol? Lo que sería sol directo. Es muy difícil que una suculenta requiera sol directo, pero las hay. Y yo me doy cuenta cuando empiezan a etiolar. Cuando una suculenta, a pesar de estar en una sombra del 50% de sombra Rachel, etiola o se sigue alargando,
significa que es una suculenta de alta luminosidad, como esta que tengo por aquí. Estas son unas secundas, si no me equivoco, y aunque están en un área de mucha luz, no les hace suficiente, no es suficiente para ellas, necesitan más luz. Puedes ver, por ejemplo, cómo sigue tiolando. Entonces esta suculenta es de pleno sol, necesita el sol directo. Eso sí, también hay que adaptarla, no la podemos pasar directo porque se nos puede quemar. Esta es otra secunda que también son parecidas pero no son iguales, que también requiere más luz solar. Puedes ver cómo se está alargando y significa que le gusta más luz. También te puede pasar con algunas echeverrías, por ejemplo la Perlebon Number. Me he dado cuenta que a pesar de estar en un lugar muy iluminado, no sigue como, pues no tiolando completamente, pero le hace falta más luz directo. Lo puedes dar cuenta porque el tronco todavía tiene las hojas muy separadas y se ve. Esta es una suculenta que requiere todavía sol directo por completo. Entonces tú, cuando las tienes en este lugar protegido, no se les van a quemar las hojas. Vas a notar que algunas suculentas están contentas y que a otras les hace falta más luz. Por ejemplo, esta echeverría, me parece que debe ser Diffractens, no estoy muy seguro, luego me equivoco, pero una Diffractens con la que he tenido problemas con hongos, está recuperando. Esta está muy bien, no está tiolando, el sol está en muy buena cantidad. Voy a ponerla de nuevo por acá. Otras suculentas que estén contentas, pues por ejemplo las de allá, las Echeverría subsecelis, están muy contentas. Casi siempre los tonos de suculenta azules como que no les gusta tanto un sol directo, pero a las suculentas que son rojizas o moradas sí les gusta un sol más directo, tonos cobrizos, ¿no? Esta, por ejemplo, esta subsecelis está bastante bien aquí, no es necesario cambiarla. Y tú te das cuenta porque no hay etiolación, pero sigue manteniendo una roseta muy bonita. Esta que es, esta es una Ruñoni, también está muy bien, no necesita más luz. Esta tampoco, creo que está en una Chihuahua, no recuerdo el nombre de esta suculenta. Bueno, te lo voy a quedar a deber. Esta que se supone que es macabiana tampoco requiere más luz y el Symphorosanum tampoco. Ahora, hay plantas como estos que son Pachypitum, que requieren mucho sol, todo lo que es Pachypitum, pero ahí tú te das cuenta por el tipo de suculenta. Los paraguayenses también, los sedum bronce, ¿no? Por ejemplo, más luz, lo pueden aceptar, o incluso esta. ¿Por qué? Porque son suculentas que tienen mucho color. Este, por ejemplo, que es un fantasma, un Gratopétalo, un fantasma le dicen. Para que se ponga bonito de color beige necesita más luz. Entonces esta es una suculenta que yo puedo llevar a más luz. Todo lo que es Gratopétalo en más luz. Pero por ejemplo esta que está acá no es necesariamente necesita más luz. Ella ya está teniendo su color rojo aquí en esta sombra que tiene 50 de malla sombra, no lo necesita. Aún así, si yo la llevo se va a poner con muchísimo más color. Y también aquí te vas a dar cuenta las que quieren más sombra. Esta, por ejemplo, que es una, pues es un tipo de crásula, requiere sombra porque si no se va a poner roja. Y si tú la quieres más verde, pues esta sí hay que pasarla del otro lado para allá, donde tengo el plástico lechoso, a menos que lo quieras rojo. Pero yo sé que esta suculenta no es de sol directo porque incluso se podría llegar a quemar. O sea, tú te das cuenta, pero el tener un terreno medio o intermedio te ayuda a saberlo. Y si quieres que las suculentas tomen más color, pues solamente sol directo. Este es pues no recuerdo si era un Kalanchoe tricifolia, algo así. Y para que se ponga rojo, pues hay que llevarlo a luz directa. Entonces en esta luz directa si lo quieres poner rojo. Es decir, las suculentas se llevan a sol directo cuando están etiolando, pero también porque quieras que los colores sean más rojizos, más profundos, ¿no? Que el color cambie, pues hay que llevarlo a que cambie. Aquí, por ejemplo, tengo unas Black Prince que no tienen su color negro por completo. Esta no sé si quiere florecer. Vamos a esperar a ver si es un tallo floral y si no para arrancarlo, porque como está saliendo del centro no nos vaya a matar la planta. Aunque sí, evidentemente es un tallo de flor, lo vamos a cortar. Aunque no sea,
Por si las moscas, acabamos de cortar este tallo para que no se vaya a morir la planta. Pero puedes ver que aquí le hace falta un color negro más intenso, que significa que hay que llevarla más al sol. Estos Aonion Kiwi también necesitan más sol directo. Pero el tener una zona intermedia, una de mucha luz, nos ayuda a saber dónde cambiarlos. Este debe ser un Graptopetalum. No recuerdo el nombre. Fred Ibis, me parece. No estoy muy seguro. Pero bueno, puedes ver que el color todavía es muy verde. A este necesita luz directa. Y cuando tienen luz directa, lo que yo hago es que los pongo de este lado. Esta es como mi luz más intensa. Aquí ya no hay malla sombra. Sea que los cuelgues en la pared, así, para que les dé toda la luz que ellos quieran. Aquí también voy a poner un mueblecito para poner las suculentas a pleno sol, pero solo las suculentas que me piden sol directo. Un problema es que tienes que tener cuidado. Aquí yo tengo un suelo de concreto y entonces el sol rebota y hace que el calor sea muy fuerte. Pero bueno, si ellas quieren sol, tendríamos que pasarlas a un lugar como este. Pero yo te aconsejo que uses unicel en el piso para que no rebote el sol y suba la temperatura, porque la temperatura puede matar la planta. Estas plantas de sol directo les gusta el sol directo, pero cuando hay pasto, cuando no hay concreto, cuando hay tierra, porque si no la temperatura sube y se deshidratan. Yo aquí lo que voy a hacer es poner algo de lo que es unicel y de esa manera controlar un poco la temperatura. ¿Para qué? Para que no sea tan intenso, o también podríamos poner una malla sombra del 30%, que sería la más baja. Pero no, estas les gusta el sol directo, para que cambien de color, se pongan más grandes y no se sigan estirando. Porque si se siguen estirando no se van a ver bonitas. Estas también las voy a pasar a sol directo para que ya no sigan etiolando. Pero no son muchas las plantas que requieren un sol extremadamente directo. Todas las demás están muy bien, solamente como unas 5 son como las que todavía quieren más luz. Y aún con eso hay que tener cuidado. ¿Qué te ha parecido estos tips? No te preocupes porque muy pronto te voy a enseñar cómo queda mi zona de pleno sol, donde no voy a tener mallas sombras. El único problema de esas zonas de pleno sol es que tienes que tener un sistema para cuidar el granizo y la lluvia en caso de que haga lluvia. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.